porque esa simbología signifique judaizar o cambiar el punto de vista de ustedes de la Biblia, sino porque en el judaísmo esos símbolos representaban algo y algunos de ustedes van a aprender un poquitín más hoy en día de cosas que han leído 1000 veces antes. Pero como yo crecí en esa cultura, uno juega con ventaja a veces. Yo fui bautizado en el río Jordán. Cada uno tiene su pequeña ventaja. El que creció en esa cultura entiende esa cultura mucho más fácil. Como seguramente cada uno de ustedes conoce la cultura de su propio país mucho mejor que yo, porque creció en esa cultura. Lo que yo voy a tratar de hacer hoy es mostrarles a ustedes hasta qué punto la simbología de la antigua alianza es válida y es importante en la vida diaria de cada uno de ustedes. Mucho más de lo que ustedes piensan. Y no es que eso los va a hacer más judíos o menos judíos. Nadie va a correr a operarse para hacer crecer la nariz. No pierdan tiempo. Pero sí van a tener un enfoque nuevo en muchas cosas de la Biblia. Yo le comentaba en el camino, pobrecito, Tantino fue a buscarme, tuvo que aguantarme todo el camino de New Jersey. No, fue una bendición. Quería bajarse del carro, pero como él estaba conduciendo, no podía. Una bendición. Fíjense en las cosas más simples. Yo comenté una frase con él. ¿Recuerdan todos el episodio del fariseo? El fariseo invita a Jesús a su casa, lo recibe en la puerta todo amable, con besitos, abracitos, sabemos que todo falló todo. Y dice en la Biblia, y Jesús tomó su lugar en la mesa. Bueno, normal, ¿no? O sea, cada uno de ustedes cuando ha sido invitado a la casa de alguien, le puede saludar y tal, toma su lugar en la mesa. Si es una cosa tan normal, ¿por qué la Biblia lo dice? ¿Por qué no podría decirlo? Lo más lógico es que tomase su lugar. La persona que vive dentro de aquel contexto social y cultural entiende inmediatamente otra cosa. Porque en aquel momento no toma... Ruta 66, tú decides en dónde. No, yo les tengo una entrevista muy buena. Se trata de una persona que ha estado solo 6 días alrededor de mi vida, que han sido esta semana, y ustedes no saben cuánto ha ministrado a mi corazón y cuántos velos yo pude mover de mi mente solamente al escuchar al rabino Yehuda Hoshman. No sé si lo pronuncié bien, pero yo creo que él se va a presentar a ustedes y le va a decir correctamente su nombre. El nombre lo ha pronunciado correctamente, así que no hay problema. Yo vivo en Israel, aunque este año estoy en un trabajo misionario en Brasil, pero debo volver a Israel para fin de año. Y allí guío grupos evangélicos y doy clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén sobre raíces judías del cristianismo, en un instituto que pertenece al Departamento de Estudiantes Extranjeros en la universidad, instituto llamado Moriah International Center. Y allí damos clases pues para más que nada evangélicos, líderes y pastores de habla hispana, de portugués y de inglés. Estoy aquí con ustedes, ya estuve varias veces en New Haven, con el apóstol Raúl Feliciano, con Emma, y ya esta es una visita más, en la cual he dado un poco la palabra en iglesias y dado algunas clases en el seminario de Yeshua. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, rabino, y es para mí bien importante que la gente que no sabe nada de la cultura judía conozca más de esta cultura, que después de todo es la cultura de nuestro Jesús cuando vivió en la tierra. Correcto. ¿Qué diferencia hay entre un judío ortodoxo a un judío mesiánico? ¿Cuál es la diferencia realmente? El judaísmo ortodoxo básicamente no reconoce a Jesús, lo llamamos Yeshua en su nombre hebreo, como el Mesías, el Salvador. La palabra profética sobre la llegada de un Mesías está en el Antiguo Testamento, pero el judaísmo ortodoxo no reconoce que haya sido él, Jesús, el Mesías. La palabra judaísmo mesiánico, en la verdad, es a falta de mejor definición, ya que todo el judaísmo es mesiánico. La idea del Mesías está impregnada en el Antiguo Testamento y todo judío espera la llegada del Mesías. Yo creo que justamente el mejor concepto o la mejor definición de nosotros sería discípulos de Yeshua y no judíos mesiánicos.
Okay. Ya que realmente todos los judíos son mesiánicos, digamos así. Okay. Dentro del judaísmo ortodoxo, el hecho de que nosotros, lo que llamamos hoy judíos mesiánicos, hayamos recibido a Jesús como Salvador y como Mesías, para ellos ya no nos consideran más judíos, todos ellos son cristianos. Entonces, obviamente hay un abismo que nos separa y obviamente pues no somos bienvenidos en sinagogas ortodoxas o reformistas en general. El judío practicante, digamos así, nos ve como misionarios en la práctica, aunque no hagamos ningún tipo de misión ni proselitismo. Entonces, para ellos el judaísmo mesiánico no es considerado judíos. Más aún que dentro de las comunidades judío mesiánicas aceptamos a gentiles que adoptan la forma de vida de judíos, o sea, lo que son prosélitos. Para ellos es otro anatema, pues. En ese sentido, para ellos no somos judíos. Y esto lo vive actualmente Israel, esto es lo que vive. Hay muchos cristianos en Israel. No hay muchos cristianos en ¿No Israel, hay cristianos, hay grupos pequeños de cristianos, sean católicos, sean ortodoxos, sean evangélicos. El judaísmo mesiánico en sí en Israel hoy en día sería aproximadamente de 15 a 20 mil personas. Sinagogas, otras más iglesias. Es una corriente nueva que tiene sus 150 años y todavía no tiene, por así decir, líneas teológicas claramente definidas. Pero eso más o menos tenemos ya una emisora de radio en Jerusalén, publicamos libros, el judaísmo mesiánico está cada vez más reconocido en Israel, pero continúa siendo, digamos, el niño malo de la película, nos ponen bastante de lado. La comunidad que yo tenía en Arad tenemos cámara de televisión de seguridad, el centro de estudios que tenemos en Jerusalén tiene puerta blindada y cámara de seguridad. No hay una persecución, digamos, pero no hay una aceptación universalizada. Los judíos ortodoxos nos persiguen bastante. Rabino, dígame en qué momento usted reconoce a Jesús como hijo de Dios. ¿En qué momento de su vida, cuántos años, o en qué momento de su vida usted reconoce, espérate, aquí hay algo más que no había tal vez descubierto? El proceso de llegar a Yeshua, de llegar a Jesús, cambia en cada persona. Yo siempre digo que cada uno de nosotros, para llegar a la tierra prometida, tiene su desierto espiritual que tiene que atravesar. A veces más, a veces menos. Ese desierto toma diversas formas. Básicamente lo que sucedió conmigo fue un acontecimiento sobrenatural que me llevó a investigar más y al final a decidir ser bautizado. Fue un proceso que duró aproximadamente 2 años. La revelación fue una revelación personal en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Cuando fui tocado, y no entendí que había sido tocado en ese momento, claro. Pero cuando tenía un grupo ahí de evangélicos de Estados Unidos que yo guiaba, se fueron a orar en el Monte de los Olivos y yo me puse a llorar. Pero me puse a llorar en Niagara y no entendí lo que me estaba pasando, me sentía sumamente tonto, yo estoy llorando en el medio del monte, no sé por qué, y me lavé la cara, de alguna manera continué con ese grupo y fue el pastor de ese grupo que me bautizó más tarde, 2 años más tarde, a pedido mío, en el río Jordán. El pastor Bob Johnson de la Asamblea de Dios en Kansas City. Ellos están hoy en Kimberly City. Bob Johnson ya ha estado en Israel más de 70 veces. ¡Wow! Y él fue la persona que me bautizó, no me evangelizó en ningún momento, eso es muy importante. Exacto. Sino que yo le pedí literatura, me fue dando, me fue enviando los libros que yo pedía o me traía los libros, hasta que yo decidí que bueno, lo tengo claro. Pero es interesante recordar que es muy difícil evangelizar judíos en Israel. No es como evangelizar en otros lugares, estás dando la palabra en India o en África. Hay que recordar que los judíos han sido perseguidos por el cristianismo durante miles de años. Entonces yo cuando acepté a Jesús, mis hijas dejaron de hablar conmigo y mi hija mayor me dijo, si te hubieras hecho budista yo lo hubiera entendido, pero aceptar a un hombre que en nombre de él mataron a millones de judíos en la historia no lo puedo aceptar. Obviamente el judaísmo no conoce la Nueva Alianza, no conoce el Nuevo Testamento y obviamente no sabe que Jesús en ningún momento mandó matar judíos, sino que los hombres a lo largo de la historia deturparon la palabra del cristianismo. Bueno, mucha oración y hoy mis hijas están hablando conmigo nuevamente, Qué bueno. pero eso es parte del desierto.
Cuando el rabino era pequeñito, que jugaba al frente de su casa, que tal vez no sé cuáles eran los juegos de Israel, ¿qué pensaba ese niñito cuando fuera grande? Aquí hay una historia un poco interesante. Bueno, como un niño tiene sueños, tiene, como todos los niños, juega como todos los niños. Yo tenía mucha intención de estudiar medicina. Y ahí entra pues nuevamente la mano de Dios, que uno la va a reconocer pues mucho más tarde, ¿no? A veces en el momento no entiende lo que está pasando. Y yo en el penúltimo año de la escuela secundaria, porque estábamos viviendo en Argentina en aquella época, mi padre era agregado comercial de la Embajada de Israel en Buenos Aires, y yo estudiaba en un colegio público. Y en ese colegio, ya en el penúltimo año, yo tenía claro que yo quería ser médico. Iba a la universidad y hacía disecación de cadáveres con mi profesor de anatomía, ya como si fuera primer año de medicina. En ese colegio, era uno de los mejores en Buenos Aires en aquella época, teníamos por casualidad, porque no era un barrio judío, un grupo bastante grande de alumnos judíos. Éramos unos 12, dentro de una clase tal vez de 35. Pero se dio que el profesor de química era un español, católico, apostólico, romano y antisemita hasta los huesos. Detestaba a los judíos. Y por más que teníamos alumnos destacados, yo no era el más destacado, pero había otros, él, pase usted adelante, usted no sabe nada hacerlo, pase usted adelante, sí, nos tiraba a los judíos a matar. Y sin química no podía ir a estudiar medicina. O sea, prácticamente él me cerró el camino a la carrera de medicina, que yo tanto quería, por odio a los judíos. Y bueno, pues yo ya escribí en el periódico de la escuela y tal. Nos fuimos a Brasil y yo en Brasil hice la carrera de periodismo. El primer BA fue periodismo. Y ya seguí otro camino completamente diferente. O sea, el sueño de la medicina lo mató un antisemita. De verdad que la conversación con usted, cada frase y cada historia que nos cuenta, deberíamos de tenerlo todo el tiempo para decir, ahí hay tela para cortar. ¿Cómo se le detiene, verdad? Lo que él soñaba hacer. Primera esposa falleció, 37 años de casado. Wow. Fue un casamiento muy bueno. Ella sufrió mucho porque yo acepté a Jesús. La familia consideró que yo me había vuelto loco. Y ella murió de cáncer sin aceptar a Yeshua. Yo la acompañé, murió en mi brazo prácticamente. Y te quedas ahí con las memorias y los muebles y las cosas. Y yo dije, si voy a quedarme aquí, pues, masticando la tristeza, voy a acabar poniéndome una bala en la cabeza. Entonces yo tengo que hacer algo que tener mi mente ocupada. Y me fui a hacer el doctorado. O sea, yo hice un PhD con 60 años. Pero justamente el Señor dice, en este momento de sufrimiento yo te voy a llevar a hacer algo constructivo. Escuchen. Y me vine a Estados Unidos para hacer mi PhD. Quiere decir que en los momentos difíciles y muy duros a veces, puedes hacerlos dar vuelta y con ello comenzar otra etapa. Sí. Y no importa cuál sea la edad. Mira, la iglesia tiene muchas vertientes y muchas variantes, así como el judaísmo tiene muchas vertientes y variantes. Comunidades judeo-mesiánicas aquí en Estados Unidos incorporaron la danza davídica prácticamente a todos sus cultos. Las comunidades que tenemos en Brasil, ninguna de ellas incorporó la danza davídica, pero sí la música en diferentes formas. La comunidad que tenemos en San Paulo es más tradicional y usa un teclado nada más. La comunidad de Brasilia usa guitarra y usa una flauta. La misma cosa en la adoración en la iglesia evangélica o cristiana. Las cosas deben ser hechas con moderación, con orientación, no transformar la adoración en un circo, en una experiencia casi de vudú. La danza davídica puede ser perfectamente parte, la música de adoración puede ser perfectamente parte, pero la adoración es parte del culto y no es el foco principal del culto. O sea, hay que evitar que la iglesia tenga una función de espectáculo. La intención principal, la kavaná, lo que tienes en tu corazón de relacionarse con el Señor, esa es la parte más importante. Puedes hacerlo solo en tu casa en un minuto de oración y no por fuerza toda esa música y canto es lo que te va a llevar a la oración y a la comunión con Dios. Entonces es una cosa que tiene que haber un ministerio de adoración que sepa
equilibrar y alinear las cosas y no dejar que eso sea el centro de la iglesia. Es una parte importante, pero la parte más importante es la intención de comunicarse con Dios de alguna manera. Y eso fue Cabaná. Cabaná, intención absoluta. Intención. El Señor y tú y tu casa serán salvos. Ajá. Él está teniendo un diálogo con un carcelero, no está diciendo una cosa que todo el mundo tiene que colocar en el paragolpe del carro. Interesante. No transformar esas frases sueltas en un dogma. Entonces, ese es un punto importante. La intención de enseñar la Biblia es tomar contextos y no textos aislados. Es un error muy común. Diga, Dios le guarde. Yo espero que ustedes hayan disfrutado esta entrevista. Nos quedamos con muchas ganas de hacerle muchas preguntas. Será hasta la próxima. Quién sabe si algún día Dios me permita llegar a Israel y la terminamos allá, frente al río Jordán. ¿Qué les parece? Bendiciones. Esto fue Ruta 66. Tú decidiste dónde parar y hoy escuchamos a un rabino muy especial en mi vida. Bendiciones. Hasta la próxima.